Espero que estén bien. Hoy vamos a comenzar con un aspecto que es el de la abreacción, que ya comenté algo en la clase pasada, donde estaba relacionado un poco con la inclinación. También vamos a ver la progresión de la escritura. Vamos a comenzar por compartir, así voy a explicar. La abreacción, cuando decimos abreacción, estamos hablando si un óvalo de la escritura se abre o se cierra. Está relacionado con la comunicación que tiene la persona, con la reserva o expansión del contenido emocional, la exteriorización de los sentimientos y los diversos estados de ánimo, por ejemplo, la risa, el llanto, la charla, la apertura de las reacciones afectivas. ¿A dónde lo vemos nosotros en la escritura? En los óvalos, principalmente, porque después vamos a tener otras características que vamos a tener en cuenta también. En los óvalos, si es abierto o cerrado, en cualquier dirección, porque los óvalos se pueden abrir tanto a la izquierda, a la zona superior, a la derecha o abajo. No importa en la dirección que esté abierta, sino si es abierto o cerrado. Y como accesorio vamos a analizar los trazos iniciales y finales, principalmente de las mayúsculas. Vamos a ver si son abiertos o cerrados. Y otra característica que agregó Augusto Wells, que es muy importante, es el arco o la guirnalda. De acuerdo a si forma el arco en la escritura o la guirnalda, sería escritura abierta o cerrada. Entonces, nosotros tenemos en la abreacción, es muy sencilla, o la escritura es abierta o es cerrada o es mixta, es decir, alternativamente abierta y cerrada al mismo tiempo. Porque para determinar si una escritura es abierta o cerrada tiene que tener aproximadamente el 60% de los signos. Si nosotros tenemos mucha variedad, vamos a sacar el porcentaje de qué cantidad es abierta y cerrada. Si supera el 60%, es una de las dos opciones. Y si no, va a ser la escritura mixta, o sea, alternativamente abierta y cerrada. Ya sabemos, porque lo vimos en las otras clases, que los óvalos, ¿cuáles son? La letra A, la letra O, esas son, cuando veamos letras reflejas, las letras reflejas de la sinceridad. Después tenemos óvalo en la letra G, tenemos óvalo en la letra D, también lo tenemos en la Q. Esos serían los óvalos para tener en cuenta. Luego, con respecto a los trazos iniciales y finales de las mayúsculas, que ya voy a enseñar algunas, y todo es importante en el tema de los óvalos porque está concentrado en la esfera expansiva afectiva, es la zona media donde se encuentra el núcleo íntimo individual, es el ego individual. Entonces, vamos a comenzar a ver algunos ejemplos, pero después en la clase próxima ya voy a empezar con las interpretaciones. Ahora doy un panorama general nada más, porque es una introducción. Bueno, acá vamos a empezar a observar. Acá tenemos A cerrada, la O está abierta, un poquito, casi no se ve, pero está abierta. Es más, nosotros tenemos que mirar a lupa, porque muchas veces retocan para cerrar ese hueco que dejaron. Entonces nosotros vamos con la lupa y ver si queda abierto o cerrado. Pero acá queda abierto también. Si bien a lo mejor ustedes no lo pueden ver, está un poco abierto la O. Acá está cerrada, acá esta O también está abierta. Entonces, nosotros vamos a sacar el porcentaje. Estas son todas las A cerradas. Acá parece que hubiera quedado un poquitito abierta, está por el lado de atrás. Pero ahora no vamos a buscar de qué lado está abierto o cerrado.
porque eso lo vamos a ver cuando analicemos cada letra en sí, cuando veamos la letra A o la letra O. Vamos a ver para dónde se abre o se cierra porque tiene diferentes interpretaciones. Sabemos que por el simbolismo espacial, si se abre para la derecha significa algo, si se abre para la izquierda significa otra cosa. Entonces no vamos a desviarnos con respecto a la orientación, para dónde se abre o se cierra, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces acá, en la siguiente también, la A saben que es de imprenta, por lo tanto no está formando el óvalo, no se puede tomar en cuenta, pero tenemos la O, que lo podemos observar, incluso tenemos el punto del círculo. Entonces, bueno, sacamos el promedio a ver cuánto nos da, si es abierta o cerrada. Si algo es cerrado, quiere decir que no entra nada y no sale nada. Ya con esa explicación les estoy dando la pauta de cómo después se va a interpretar. Vamos a ver, acá tenemos otras. Acá tenemos esta, acá dice, esta es una O y está cerrada. Viene, sube y da la vuelta, Acá pareciera que estuviera un poco abierta. Cerrada, cerrada. Bueno, así vamos observando los óvalos. Acá este está un poquito abierto. Parece que está cerrada. Visto a lupa, nosotros los observamos bien. Acá en este caso, miren, cuando veamos letras reflejas, acá por ejemplo tenemos, esta es una A, acá dice Mónica. Esta es una A, miren cómo hizo. Lo cerró, ¿no? Pero dejó un espacio en blanco, eso lo vamos a ver en letras reflejas, pero bueno, para así se van acostumbrando a qué es lo que vamos a ver después para dar algunos datos. Bueno, acá tenemos la O cerrada, esta A es cerrada, pero el modelo de esta letra es así. Cuando nosotros tenemos que observar es cuando cambia del modelo caligráfico. Por ejemplo, esta A, que está acá, es abierta. ¿Por qué? Porque el modelo es cerrado, pero la persona la hizo abierta. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a ver. ¿Qué cambios hace la persona? Bueno, acá, por ejemplo, acá tenemos una Q, es cerrado. Esta escritura es más bien cerrada. Acá vamos a ver, acá tenemos O cerrada, bueno, en su mayoría es cerrada. ¿Qué pasa? Yo comenté lo de los arcos y guirnaldas. Acá, por ejemplo, acá tenemos guirnalda, ¿no? Pero acá tenemos un arco, que acá dice fuimos, sufrimos, uy, acá dejó un espacio grandísimo, sufrimos, decía acá. Entonces, acá está arco, todos los óvalos son cerrados, entonces la escritura es cerrada. En la siguiente pasa lo mismo, acá tenemos una pequeña abertura hacia la izquierda. Bueno, en realidad la escritura cerrada nos indica el tipo de reserva que hace la persona, la observación, que también puede llegar a ser en nivel negativo ocultación, reserva las reacciones afectivas, las reacciones de agrado o desagrado, tanto de las cosas como de las personas, es reserva. En realidad, cuando es cerrada. Bueno, esta también era cerrada, pero que tiene un poquito acá abierto. Bueno, ya saben, hay que sacar el porcentaje. Acá tienen vamos a empezar por la primera, así no hacemos lío. Esta escritura tiene todo cerrado, pero tiene guirnaldas. Pero, ¿qué pasa con estas guirnaldas? Cuando vimos los coligamentos, yo expliqué que había varios tipos de guirnalda, que había guirnalda más bien chata o baja y que había una guirnalda profunda, donde no penetraba casi nada, ¿no? Porque es profunda justamente. Entonces, en este caso, cuando es profunda,
tiene la interpretación de cerrada. Si fuera más chata, más baja, ya podría ser más influenciable la persona, ¿no? Entonces, acá tenemos cerrada también. Acá ven la D, el óvalo de la D totalmente cerrado, la A cerrada. Acá la A casi anillada se llama cuando forma anillos, digamos, donde se pueden superponer incluso. Eso se llama escritura anillada, en algún momento la voy a explicar. Entonces, esta tiene arcos, tiene todo cerrado, el punto cerrado, esta escritura es cerrada. Es decir, la persona retiene u oculta los estímulos afectivos, todo o parte de ese sentimiento que tiene por precaución, por desconfianza. Vamos a ver, bueno, estas tienen, acá por ejemplo, a ver, vamos a empezar por esta que se ve bien, esta A es abierta, acá también es abierta, la O es cerrada, acá está abierta la O, acá está cerrada, acá está abierta la O, incluso, miren acá, hizo una forma de corazón, que ya lo vamos a ver en letras reflejas. Acá es cerrada también la escritura, a pesar que tiene guirnaldas. Bueno, nosotros tenemos que ver lo que predomina, sacar los porcentajes. Acá vamos a ver qué tenemos. Cerrada, cerrada, cerrada. Acá está muy poco abierta, por atrás, cerrada, 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 un poquito abierta, cerrada, cerrada, cerrada. Bueno, nos ponemos a contar y lo que más predomina es cerrada. Incluso acá, por ejemplo, acá en esta mayúscula, el inicial es cerrado, miren, porque forma ahí casi un bucle, que casi lo cierra. Bueno, esta O es abierta, esta A es abierta, acá está abierta, aunque mucho no se ve, acá esta O es abierta, esta es cerrada, esta A está abierta. Acá dice mirada, una está cerrada y otra está abierta. Esta D, acá, esta es una D, está abierta. Esta es una G, miren la G, está abierto el óvalo, Dejo ahí abierto. Esta A está abierta también, esta es una A, dice algunas. Bueno, cuando la escritura es abierta, sacamos el porcentaje y vemos que es abierta, en realidad muchas escrituras abiertas no vi porque tampoco eso de exponerse mucho hacia los demás, ser tan confiado y tan expresiva la persona no se da, pero cuando son abiertos la persona es receptiva, tiene mucha libertad de elección, de decisión, tanto en las palabras como en los actos. La persona es tierna, tiene espontaneidad de sentimientos. Eso lo vamos a ver en las escrituras abiertas. Vamos a ver la siguiente. Bueno, acá tenemos una abierta, A abierta, O abierta, A abierta, O abierta, O abierta, O abierta, A abierta, todos abiertos están. Tiene arcos, pero esta escritura, sacamos los porcentajes y nos va a indicar que es abierta, donde la persona lo está diciendo, es abierta, es expansiva y demuestra sus emociones. Entonces, y se maneja en la comunicación, tiene una expansión libre, espontánea, tanto de sus pensamientos como de su afectividad y de lo instintivo, pero para eso tenemos que ver todo el ambiente gráfico en general, que sea un ambiente gráfico
positivo. Entonces, y va a demostrar por medio de los estados de ánimo, del llanto, de la risa, del hablar, es una persona muy comunicativa, lo va a manifestar esas emociones a través de la conducta, es decir, se exterioriza. Luego vamos a tener que bastante parejo entre la escritura cerrada y abierta. Estos son otros ejemplos donde nos va a mostrar que unas son abiertas, otras son cerradas. Entonces, la persona ahí alterna entre esa expansión libre y la inhibición que lo está frenando por algún motivo, y contiene las emociones. Bueno, aquí va a pasar lo mismo. Lo importante es determinar si es abierta, cerrada o mixta, simplemente. Y después vamos a ver las interpretaciones. Esta por ejemplo, es abierta. Abierta, abierta, abierta. me fui. Acá tenemos una O. Acá dice Dios, está abierta hacia arriba. Esta O está abierta. Esta A está abierta, esta escritura también es abierta, aparte contiene las guirnaldas, aparte para ser abierta también después vamos a ver que está relacionado con las mayúsculas. Por ejemplo, acá esta es una mayúscula, empezó la oración, está la mayúscula unida a la letra siguiente, eso tiene un significado, que es pensar y actuar directamente, no separa. A ver, aquí esta aparentemente es cerrada. Bueno, lo importante es que sepan que tenemos que sacar los porcentajes y después la interpretamos. Miren acá este final, porque ahora ya dentro de poco vamos a tener que analizar todo. Yo hasta ahora le fui dando partecitas de lo que estábamos viendo de las clases. Pero en un momento vamos a agarrar una escritura y vamos a empezar. Organización, presión, tamaño, forma. Vamos a hacer todos los aspectos gráficos porque ya tenemos el conocimiento. Esta, por ejemplo, esta es una D. Miren cómo está cerrada. Miren qué forma hizo. Y la hace siempre. Este es un gestotipo. Acá la O está abierta. Acá miren lo curioso. Puso 2 puntos. Y acá hay 2 puntos también. Acá pareciera que hubiera 2 puntos. Indudablemente es muy factible que esta persona tenga algún problemita visual. Bueno, acá es cerrada, cerrada. Esta última está abierta. Acá está abierta, muy abierta. Con estas personas hay que tener cuidado. Porque una cosa es que sea un poquito abierta o esté muy abierta. O habla lo justo y lo necesario o habla más de la cuenta. Porque está relacionado los solos, según para dónde se abren, con la expansión justamente, ¿no? La charla, la comunicación. Bueno, esta fue una breve introducción del tema abreacción. Y para la clase próxima ya voy a empezar a explicar la escritura abierta, cerrada, mixta y vamos a continuar con los otros temas. Los espero para la clase próxima. Hasta pronto.